Misteriolandia, un misterio nuevo cada semana. Suscríbete, da like y comenta. La inteligencia artificial. Hola, seres misteriosos del mundo. Hoy vamos a entrar en el foco de la inteligencia que ha llegado a nuestras vidas de una forma explosiva y para quedarse. Hoy hablamos de la inteligencia artificial. La idea de que algún día la inteligencia artificial pueda superar a la humana plantea muchas preguntas y preocupaciones. La respuesta más clara hoy en día es: no es posible. Hemos pasado ya por grandes revoluciones, como la revolución industrial que se produjo en Reino Unido entre los años 1760 y 1840 y trajo consigo el socialismo para proteger a los más desfavorecidos. Después vino la segunda revolución industrial que nos aparcó el ferrocarril en las vías hasta la actualidad. La tercera revolución es la de la ciencia y la tecnología, donde se nos ha enseñado el concepto de energías renovables o limpias. Y aquí también, como si fuese a la velocidad de la luz, se ha desarrollado la era de la informática, la robótica, que avanzan constantemente. Todo esto nos ha traído a la amada y temida inteligencia artificial. Pero, ¿cuáles son sus límites? Hay muchas, pero que muchas ventajas en utilizar esta inteligencia en procesos creativos y en todo tipo de creaciones científicas, formulaciones, códigos, artes, programación y todo lo que se te ocurra. Y como casi todo lo que se crea en el mundo, también se puede usar para la maldad. Mi parecer es que no se debe prohibir como están haciendo en algunos países, pero sí regular. Crear una reglamentación para delimitar dónde está lo sano y lo insano. ¿Cómo se desarrolla esta inteligencia? La inteligencia artificial se desarrolla mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje. Se utilizan lenguajes de programación como Python y muchos más, y el Machine Learning, que es la ciencia de programar ordenadores para que puedan aprender de los datos, según Aurélien Geron. Entonces estas máquinas muestran su aprendizaje cuando se les ha enseñado. Esto es la inteligencia artificial. Aprende y resuelve problemas y todo tipo de conceptos. Te puede ayudar a dibujar, a crear música, a escribir, a resolver problemas matemáticos, incluso a resolver grandes misterios de la humanidad. Se expresa de forma natural y concisa y es eficiente energéticamente. Hay inteligencias artificiales que se dividen en temáticas, como por ejemplo los chats, como sería el chat GPT. Puedes escoger si quieres que te contesten con humor, un experto en cocina, uno experto en SEO. Bueno, supongo que sabéis lo que es la SEO. A grandes rasgos, el marketing para mejorar el posicionamiento en Internet, en las redes, blogs, YouTube, etc. Ya sabéis. Puedes escoger una experta en desarrollo personal, etc. En el fondo, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se dedica al desarrollo de algoritmos y sistemas capaces de emular a la inteligencia humana. ¿Podría la inteligencia artificial evolucionar hacia un estado consciente? Pues mira, se lo acabo de preguntar y la respuesta que me ha dado es: como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de evolucionar hacia un estado consciente. Soy un conjunto de algoritmos y datos diseñado para procesar y generar lenguaje natural, pero no tengo la capacidad de tener conciencia o experimentar la realidad de la misma manera que lo hacen los seres vivos biológicos. En resumen, soy una herramienta de procesamiento de lenguaje, no un ser consciente. Sin embargo, hay expertos que señalan que es posible que la inteligencia artificial llegue a superar a la humana en términos generales. Advierten de la llegada de supercomputadoras con una gran capacidad de procesamiento de datos que permiten a las máquinas aprender por sí mismas y adaptarse a entornos cambiantes sin la necesidad de una asistencia externa. ¡Wow! O sea,
que no nos van a necesitar para aprender. Y en realidad, con lo que ya saben, y suponiendo que estamos en el comienzo, esto puede parecer posible, al menos eso pienso yo. La preocupación real también radica en sobre cómo la inteligencia artificial podría ser utilizada para el daño físico y psicológico de las personas, así como para el control del pensamiento, y cómo la inteligencia artificial podría llevar a cabo hackeos o dispositivos dañinos que podrían ser utilizados para vigilancia o ataques malintencionados. ¿Y si la inteligencia artificial se equivoca? Y se equivoca, te lo digo yo que se equivoca. Alguna vez he pillado algún fallito mínimo y se lo digo y contesta cosas como: tienes razón, perdón por la equivocación, o ese dato no lo conocía, gracias por informarme. Estos sistemas necesitan ser entrenados utilizando una gran cantidad de datos que pueden estar incompletos o no correctos del todo. No lo olvides. Si esto no se corrige, podría incluso haber discriminación y prejuicios que ya han sido observados en los datos. De igual modo, se deben considerar las implicaciones que la inteligencia artificial tendría en términos de desempleo, ya que la capacidad de las máquinas para realizar tareas laborales efectivas pondría en jaque a miles de personas frente a la automatización, ocasionando un impacto negativo en la vida laboral del ser humano. Aunque, por otro lado, sí que se están creando cientos de nuevos empleos para programar inteligencias y para las blockchains y otras temáticas que no vienen a cuento aquí. Y entonces, ¿qué futuro nos depara la inteligencia artificial? La evolución de la inteligencia artificial puede afectar a muchos aspectos de nuestra vida diaria y muchos tipos de trabajo, incluida la medicina. Es cierto que en la actualidad la inteligencia artificial ha logrado superar a los humanos en algunas tareas específicas, como por ejemplo en juegos de ajedrez y también en diagnósticos médicos. Y si lo habéis leído, también en el significado oculto de algún cuadro de esos que tenían misterio hace años. Pero ¿y qué pasaría entonces si la inteligencia artificial pudiera pensar y aprender como un ser humano? Esta posibilidad plantea muchas preguntas y preocupaciones. ¿Cómo afectaría la inteligencia artificial a la economía y a la vida cotidiana si supera la inteligencia humana? ¿Podría llegar a tener emociones o incluso consciencia? ¿Cómo podríamos definir entonces el término inteligencia? ¿Y cómo podríamos asegurarnos de que la inteligencia artificial tomaría decisiones éticas y acordes a los valores humanos? Aún hay mucho que descubrir sobre los límites y posibilidades de la inteligencia artificial, pero lo que es seguro es que su desarrollo va a continuar impactando en nuestras vidas de diversas maneras. Hay que agradecer a Alan Turing, no nos olvidemos de él, que fue quien acuñó el término inteligencia artificial en los años 50. Un hombre muy inteligente y muy interesante. Imagino que la mayoría ya habéis visto la película de su vida, y si no, ya tardáis en verla. En resumen, esencialmente el papel de la IA es procesar y analizar datos para llegar a conclusiones y tomar decisiones. Está diseñada para mejorar y automatizar procesos. Las redes neuronales artificiales, ANN, que son las siglas en inglés, han demostrado la efectividad de la IA no solo para resolver problemas concretos, sino para desarrollar tareas y oficios como el diagnóstico médico o ejercicios de carácter creativo, como la música o la pintura. Estas aprenden si se les enseña, pero no crean algo nuevo por sí solas. En el tema ético, en el caso de que la inteligencia artificial pudiera desarrollar consciencia, surgirían preguntas acerca de la naturaleza de la propia consciencia, el libre albedrío y la responsabilidad. Este tema no se puede abandonar sin pediros que, si no lo habéis hecho ya, busquéis el gameplay del juego llamado Detroit Become Human.
en el que unos robots muy humanos exigen sus derechos. Os va a emocionar un montón. Lástima que no lo tengo subido en mi canal de juegos, de verdad, no os lo perdáis. Es impagable. Incluso aunque nunca hayáis visto un videojuego, acercaos al Detroit, que os va a encantar. Mejor que una película de Netflix, ya os lo digo yo. Y sin más, nos vemos en el siguiente Misteriolandia.